Bueno, Dios los bendiga. En esta hora estamos en nuestro devocional. El día de hoy, 8 de diciembre del 2022, a pocos días de que se acabe el año. En esta hora queremos compartir este devocional con ustedes. Vamos a dar inicio. Amado Dios, Padre que estás en los cielos, en esta mañana, Señor, llamamos delante de tu presencia. Queremos adorarte, exaltarte, solo a ti. En esta hora, Señor, son las 5:16 de la mañana aquí en Colombia. Sabemos, Señor, de que son las 11:17 en Europa, bendito Rey. Es una mañana muy bonita, Señor, para estas dos partes. Sabemos, Señor, de que hay otras partes del mundo donde quizás no sale el sol, donde siempre está nevando, o hay partes donde sale demasiado el sol, y así sucesivamente. Damos gracias, bendito Dios, porque sí o sí nos permites levantarnos, nos permites presentarnos delante de ti, Señor, porque solo el hecho de respirar es un milagro. Solo el hecho de que podamos hablar es un milagro y sí o sí, Señor, nuestro ser por completo, este cuerpo que fue creado por ti, que es muy perfecto porque desde su interior se conectan miles y miles de neuronas, de músculos, de vasos sanguíneos y etcétera, un montón de elementos que se complementan y hacen de que haya un cuerpo y no solamente inerte, sino que tenga vida. Y por eso hoy, bendito Dios, damos gracias por nuestras vidas, por nuestras familias, por nuestros corazones que permites que bombeen sangre. Dios, en esta hermosa mañana, Señor, damos gracias por tu amor, damos gracias, Señor, porque si la tierra gira alrededor del sol, es porque nos permites contemplar tu hermosura. Hace poco me quedé sorprendido al ver una persona que estudiaba eh, la astronomía, el tema de las estrellas y eso, y me comentaba de que cierta estrella no era o sea, de que para mí, que pensé que era una estrella, él decía, eso no es una estrella, es Marte. Si tú miraras con un telescopio, pudieras verla, y no que desde aquí pareciera que es una estrella. Y bueno, me llamó la atención. Pero damos gracias, Señor, porque sí o sí estamos, bendito Dios, rodeados en lo profundo del mar, en lo alto, en los cielos y en la tierra. Todo fue creado, bendito Dios, a la precisión. Y no solo eso, sino que la tierra fue creada, bendito Dios, para nosotros administrarla. Hay paisajes súper hermosos, hay ríos hermosos de agua viva, de agua que se puede beber sin ningún tipo de enfermedad. Hay manantiales que existen en la tierra de agua súper limpia. Incluso aquí en Colombia hay partes donde todavía nace muy cerca de nosotros, que le llamamos nosotros nacimientos de agua, que sale agua totalmente cristalina, sin contaminación, de una manera natural. Señor, sí o sí te damos gracias. Estamos en la semana de oración, una semana, Señor, en la que venimos clamando delante de ti por diferentes peticiones de todas las personas que pertenecen a la iglesia virtual, de todas las personas que pertenecen a tu cuerpo a nivel mundial. Y no solo eso, sino también hemos enfocado nuestra oración en unas personas, bendito Dios, que tú conoces, bendito Rey, y te pedimos, Señor, de que seas tú guardándolas, protegiéndolas, y seas tú moviéndote tanto en esa familia como en esta persona. Bendito sea tu nombre, bendito Dios, y te damos gracias, Señor, por ello. Te damos gracias porque te has movido de una manera muy especial en las familias en estos días que hemos estado ahí insistiendo, bendito Dios. Eh, en el nombre poderoso de Jesús también oramos en esta hora por aquella persona que escuche este mensaje y necesite un milagro y necesite algo especial, necesite sanidad, porque no sabemos quién puede escuchar el mensaje, pero te pido, Señor, de que ahí donde estás, si tienes fe, levanta tu mano, y si no la tienes, también, porque el Señor se mueve de una manera muy especial. Si estás ahí en un hospital, si estás ahí en la cárcel, si estás ahí en tu casa y no tienes cómo
cómo de pronto creer porque estás padeciendo de algo difícil, o de pronto has perdido tus sueños, o de pronto quizás no hay algo que te genere ya una esperanza en la vida. Yo te pido de que levantes tus manos y en esta hora oramos para que el Señor restaure tu vida, vuelva y resucite tus sueños, vuelva y tome el control de tu familia, vuelva y tome el control. Déjame decirte que Dios toma el control de toda situación. Declaramos sanidad ahí al que está en el hospital, declaramos sanidad ahí el que está en su hogar, llámese como se llame la enfermedad. Creemos con todo nuestro corazón de que el Señor Jesús, cuando murió en la cruz del Calvario, eh, murió por todos nuestros pecados, pero también al resucitar fuimos sanados. Y hay unas ventajas grandísimas cuando creemos con todo nuestro corazón, porque el Señor puede volver a restaurar, puede volver a resucitar, incluso cuando ya no hay esperanza humana. Bendito Dios. Gracias por tu amor y por tu misericordia, bendito Rey, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Cuando lloras por las veces que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste, solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto espera. Puedes tener paz en la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú. Y mi corazón anhela algo real. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir. Aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Cuando lloras por las veces que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste, solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto esperar. Puedes tener paz en la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta. Fe y esperanza cuando no puedas seguir. Aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú. Me siento igual que tú. Y mi corazón anhela algo
puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aún con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz, en medio de la tormenta. Si puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aún con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz, en medio de la tormenta. Oh, sí, en paz, en medio de la tormenta. Bueno, en esta hora tengo el privilegio de compartir y he titulado este mensaje Fe en medio de la prueba. Y vamos a estar ahí leyendo en San Juan, capítulo 11, del versículo 38 al 44, acerca de la resurrección de Lázaro. Pero antes quiero dar dos definiciones. Déjame decirte de que la fe, vamos a estar hablando acerca de la fe y vamos a estar hablando acerca del razonamiento humano. Cuando hablamos de fe, para nosotros inmediatamente vamos a Hebreos 11, que es un versículo, el versículo número 1 es el versículo que quizás los cristianos mencionamos de inmediato, porque vamos a mirar acerca de qué es la fe, y la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de aquello que no vemos. Entonces yo saco una conclusión de esto y yo digo, la fe es la seguridad o confianza de una persona, de cualquiera de nosotros, que deposita toda su confianza en Dios. Esa para mí es la fe resumida en una definición. También quiero hablar acerca de razonamiento. Y el razonamiento es la facultad, esta sí la busqué por ahí, es la facultad de la mente, de nosotros, de nuestra mente, que permite aprender a entender, a razonar o a tomar decisiones determinadas en la realidad. O sea, las decisiones que tomamos las determinamos conforme a nuestro entorno, a lo que vemos, ¿verdad? Entonces déjame decirte que, por supuesto, nosotros como seres humanos siempre vamos a optar en nuestro razonamiento. Constantemente es lo que está a nuestro alcance, nuestro razonamiento, lo que podemos hacer con nuestras fuerzas o nuestros alcances. Y claro, de hecho nos vemos afectados quizás a diario o en ciertos momentos. ¿Por qué? Porque nuestro razonamiento sí o sí genera temores. A veces nos llenamos de temores, temores de diferentes tipos. Por ejemplo, hay personas que cuando nos sentimos muy fuertes cuando somos jóvenes, nos sentimos muy fuertes cuando estamos ahí en nuestra etapa donde hacemos mucho ejercicio, o sea, la etapa de los
16 años a los 25. Es una etapa en la que nos tenemos como toda esa posibilidad, esas fuerzas, pero cuando de pronto uno tiene un accidente, cuando de pronto uno resbala y cae, cuando hay personas que se parten un pie, hay personas que sufren de alguna enfermedad muy prematuramente, o hay personas que quizás han sufrido alguna lesión en su cuerpo, inmediatamente genera como ese temor a morir de que, uy, yo soy muy frágil, uno como que no entiende de que uno es súper frágil, de que cualquier cosita que uno medio se corta y el dolor es impresionante. Aparte la sangre que genera esa alerta, y no solo eso, sino que cualquier persona que haya pasado por un momento tipo traumático sabe que realmente uno es muy frágil, entonces empieza a generar un temor a morir. O hay personas que ya nacen con ese temor. Hay temores como que, uy, no hay más miedo a morir, no, qué miedo. O sea, es algo así, ¿cierto? De hecho, es como una mamá, una madre, cuando hablamos del razonamiento, una madre que siempre está ahí a la espera de su hijo, que de pronto está ahí llorando porque le dice a tal hora y viene más tarde, o de pronto tiene algunas malas amistades o malas costumbres, porque esto suele pasar, jóvenes que ya se creen muy, muy adultos y de tomar decisiones, pero aún viven con sus madres, y cuando salen a por decirlo así, a rumbear, a beber o compartir con amigos hasta muy tarde, las mamás no duermen. Las mamás tienen como ese grado de temor, y eso está en el que se les activa a ellas. Yo le digo a eso la cantaleta. ¿Qué es la cantaleta? La cantaleta es tratar de decir, les dicen no salgas, y empiezan a regañarlo y a tratarlo de instruir para que eso no pase, porque la mamá sí o sí trata de cuidar a su hijo y lo hace dentro de su razonamiento. Entonces empieza a tratar de aconsejarlo para que no siga haciendo ese tipo de acciones que generan temor en ella, porque quizás su hijo está en un lugar donde dice, mamá, pero no pasó nada, estaba con tal persona, pero la mamá dentro de sí sabe que se le genera un razonamiento que dice, pero puede pasar lo peor, porque es de noche, porque se puede girar la Tierra y Júpiter y se juntan. O sea, ¿a qué me refiero con esto? De que quizás el alcohol y entre otras cosas puede generar una catástrofe. Entonces las madres saben de que sí o sí esto es algo delicado, y por eso viven atemorizadas por algo así. A veces las deudas también generan en nosotros algún tipo de temor y nos generan una mala pasada. Entonces, insisto, en nuestro razonamiento tenemos un alcance en el que podemos salir de alguna situación conforme a nuestras fuerzas. Eso es como lo que quiero que pronto comprendamos hasta acá. A veces dentro de nuestro razonamiento sabemos de que podemos salir adelante si hay alguna disciplina, si hay alguna carrera, si de pronto alcanzamos algunos títulos profesionales, como que empezamos en nuestro razonamiento a entender de que sí, o sea, si yo logro los objetivos, o sea, voy a estudiar para poder tener un mejor empleo y me voy a comprar un carro y una casa y voy a casarme con alguien que sepa abrir la puerta para ir a jugar, y así sucesivamente. Entre todo esto, quiero decirles de que siempre el tema del razonamiento nos evita creer, o sea, nos evita tener fe. Déjame decirte que el razonamiento en el ser humano, sí, es esa capacidad que nosotros tenemos para aprender, para entender, para razonar, para decidir qué vamos a hacer. Pero siempre que hay algo a nuestro alcance, como que no necesitamos fe. Usted a veces no sabe que, o sea, a veces como que nos olvida que cuando tenemos algo a nuestro alcance, que podemos hacerlo, no necesitamos fe. Entonces, déjame decirte que nosotros como seres humanos, todo el tiempo somos comparados. Dios nos compara a nosotros como unas ovejas. Dios nos compara como unas ovejitas. Y sabemos que las ovejas deben de ser guiadas por su pastor, ¿verdad? Que el pastor les muestre el camino por donde deben de transitar para que de pronto no caigan, porque las ovejas por lo regular tienden a caerse muy fácil por los peñascos y caen rodando y se matan ellas solas, porque tratan dice, no falta la ovejita que dice, yo camino por aquí, y cae el despeñadero. Y eso es una tipificación de lo que pasa realmente a nosotros. Aparte de las ovejitas,
tienen una capacidad, una vista, o sea, la capacidad, el rango de alcance de vista de una oveja no es más de 3 metros. Y literal, nosotros como seres humanos no es que veamos más de 3 metros, quizá nosotros vemos mucho más, o con algunas gafas de esas que tienen como la parte final de las botellas, como muy, muy gruesas, que hay personas que las necesitan, pero sí o sí vemos a través de un lente, a través de unas ovejas, y nuestro alcance y rango de vista es mucho más amplio. Pero cuando tiene que ver con algo de creer, de fe, de lo imposible, no alcanzamos a percibir hasta allá. O sea, nosotros vemos en nuestro razonamiento, que es a lo que yo quiero ir. Nosotros vemos hasta donde nuestro alcance de raciocinio, de nuestro razonamiento da. O sea, nosotros no alcanzamos a ir mucho más allá. ¿A qué voy con esto? Si nosotros tenemos un diagnóstico médico terminal, nuestro razonamiento nos dice, hermano, ya no hay nada que hacer. Si tu relación está pasando por el peor momento, nuestro razonamiento dice, se acabó el amor. Si estás pasando por alguna dificultad, inmediatamente nuestro razonamiento nos dice, aquí no hay nada que hacer. Entonces, ¿a qué voy con esto? Nuestro razonamiento es un tremendo enemigo de la fe. Es un tremendo enemigo de la fe. Nuestro razonamiento a veces nos evita ver mucho más allá, nos evita ver la solución, nos evita ver lo que Dios quiere que nosotros veamos, nos limita, por decirlo así. Entonces se vuelve, yo por lo digo, se vuelve un enemigo de nuestra fe, nuestro razonamiento, que es mi pensar, lo que yo creo, lo que yo sé, hasta donde yo he visto, entonces no puedo ver más allá. ¿Me explico? Entonces, yo quiero hablar acerca de Marta y Jesús. Jesús, en Juan, en el capítulo 11, del versículo 38, empezamos a ver acerca de la vida de Jesús, que estaba por ahí haciendo sus recorridos con sus discípulos. Dentro de eso, Jesús había hecho una amistad muy bonita con María, con Marta y con Lázaro. Ya en algún momento ellos habían estado juntos y ya Lázaro se había vuelto amigo, muy buen amigo de Jesús. Lázaro, como tal, junto con María y Marta, su hermana, sus hermanas, ellos vivían allá en Betania. Yo creo que algunos conocen la historia de la mujer que después de esto que pasó, una mujer que entró con un frasco de alabastro, que inmediatamente empezó a enjugar con sus cabellos los pies del Señor y lloraba, ¿cierto? Esta mujer es la María, la que estoy mencionando, y Marta era la hermana de ella, la que en algún momento, cuando Jesús fue a comer a un lugar, que Marta estaba ahí atendiendo a la mesa y María se quedó escuchando al Señor. Estamos hablando de estas dos mujeres y Lázaro es el que posteriormente vamos a hablar de cuando Jesús le dice, Lázaro, levántate, que fue el que murió y resucitó. Pero déjame decirte que ya Jesús había tenido una buena relación con estas personas, ya se habían vuelto amigos, pero aconteció de que un día Jesús estaba haciendo su recorrido misionero, por decirlo así, estaba evangelizando en sectores alejados a Betania. En ese momento dice la escritura de que Lázaro estaba con sus hermanas, pero Lázaro empezó a enfermar. Y cuando hablo de enfermar, quiere decir un diagnóstico médico que te puedan determinar por algún tipo de patología o afectación en tu cuerpo. Entonces, la patología que se le presenta a Lázaro es una patología de muerte, porque empezó a deteriorarse a tal punto, a tal grado, en el que inmediatamente mandaron a llamar a Jesús, y Jesús incluso alcanzó a recibir la respuesta con tiempo. Eso lo vemos incluso en este capítulo 11, de Juan. Entonces, Jesús en ese momento no fue rápidamente donde ellos, sino que siguió haciendo sus actividades. Entonces, en ese momento dice que pasando los días, Lázaro murió. Y sus hermanas vieron cómo fue su deterioro pasito a pasito. O sea, vieron con mucho dolor cómo su hermano se le iba yendo la vida, a tal punto en el que con sus propios ojos
vieron que murió. Y fue algo totalmente traumático para ellas porque ellas sí o sí creían en lo que el Señor, en lo que el Maestro podía hacer. Ellas guardaban la esperanza de que el Maestro llegara a tiempo para poder sanar a su hermano. Ellas tenían una fe impresionante. Entonces, ¿qué pasó? Ya su hermano estaba muerto. La enfermedad o el diagnóstico médico ya había logrado su objetivo, matar a la persona. Y eso es algo que quizás nos ha pasado a todos. A veces, no sé, no tiene que ser un diagnóstico médico. A veces te han matado tus sentimientos, han asesinado, te han asesinado en vida, o hay personas que están muertos en vida, que no tienen sentido a vivir, que no encuentran algo y que han muerto sus sueños, que en estos momentos se encuentran sus esperanzas muertas, que en estos momentos se encuentran muertos en el mundo porque no tienen como ganas de vivir, porque ya no hay esperanza para ellos. Yo sé, y si tú estás escuchando este mensaje, déjame decirte que hay esperanza, de que hay esperanza, que sigas escuchando este mensaje. Entonces, en ese momento, Jesús, después de este tiempo que murió Lázaro, inmediatamente sus hermanas fueron a hacer el proceso de sepelio, por decirlo así. Entonces lo llevaron a ese lugar en el que lo preparan. En ese tiempo no hacían autopsias ni necropsias, simplemente lo envolvían en unos velos, y después lo rociaban con unas inciensos y con unas especies aromáticas para poder que el cuerpo no oliera muy fuerte, porque como no le sacaban nada de por dentro, entonces tendían a oler muy fuerte y era algo sumamente apestoso, por decirlo así. Por eso lo guardaban en una, por decirlo así, como en un lugar, en una cueva, y después los tapaban para que el olor no fuera a perjudicar a las personas a su alrededor. En este momento ellos hicieron ese proceso y enterraron a Lázaro, llorando amargamente por la pérdida de su hermano, y quizás porque no tampoco tenían algo contra el Señor, pero no había alcanzado a llegar aquel que les generaba esperanza, que era Jesús de Nazaret. Pero déjame decirte que después de 4 días de estar llorando, porque era normal de que en esos tiempos las personas se pararan en las tumbas a llorar a sus muertos, hasta 7 días. Entonces ya llevaban el 4.º día llorando por aquella persona, y de una manera inconsolable estaba María, la que enjugó con sus cabellos y con perfume los pies del Maestro. María estaba llorando descontroladamente, inconsolablemente, al igual que su hermana Marta, porque sí o sí estas mujeres habían visto morir a su hermano, y estas personas también eran testigos, y había una gran multitud consolándolas y acompañándolas. En ese momento aconteció de que se acercó el Maestro, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Ya se dieron de cuenta de que venía hacia este lugar, porque cada vez que llegaba Jesús, inmediatamente la gente corría hacia él, porque Jesús sí o sí había alcanzado una fama, porque el Señor había llegado a dar libertad, había llegado a dar sanidad a muchas personas, y ya muchos habían visto milagros y proezas a través de él. Entonces en este momento Marta salió corriendo a recibir al Maestro y le dijo: no, el Maestro, mi hermano ya murió. Pero el Señor inmediatamente continuó caminando y le dijo: ven, vamos. Y cuando llegaron al lugar, inmediatamente Jesús se conmovió profundamente en su corazón por las personas que estaban ahí llorando amargamente, ese dolor que genera en nosotros la pérdida de un ser querido. Eso es algo que realmente nadie quiere experimentar, ni tampoco creería que le pudiera desear a otra persona. Experimentar la muerte de un hijo, experimentar la muerte de un hermano, experimentar la muerte de un primo o un ser querido, o sí de sus padres o sus abuelitos. Eso es algo que parte el corazón, que lo deja uno marcado, porque sí o sí todos vamos a morir, pero cuando una persona parte con el Señor, duele durísimo. O sea, duele porque uno quisiera tenerlo de vuelta, pero ya no hay nada que hacer. Ya lo que fue y vivirá en nuestros corazones.
esta gente estaba llorando desconsoladamente y Jesús se conmovió a gran manera, que ahí es donde aparece el versículo ese que la gente dice Jesús lloró. Hay un versículo exacto que dice Jesús lloró. Jesús se conmovió profundamente y lloró junto con estas personas. Pero inmediatamente Jesús, otra vez profundamente conmovido, vino al sepulcro y era una cueva y tenía una piedra puesta encima, o sea, había una piedra puesta en esta cueva. Entonces, ¿qué pasó? Voy a leerlo acá, del 38 al 44. Dijo Jesús: quitad la piedra, le dijo a Marta, la hermana del que había muerto. Le dijo el Señor, le dijo Marta al Señor: hiede, porque es de 4 días. El versículo 40 dice, Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. El sudario era lo que yo decía que los envolvían. Jesús les dijo: desátenle y déjenle ir. Déjame decirte en esta hora de que sí o sí, en nuestro razonamiento humano, yo quiero hablar de Marta y quiero hablar de Jesús. Y aquí hay una posición referente al tema del razonamiento y también una posición referente al tema de la fe. Ahora, cuando Jesús, profundamente conmovido en el versículo 38, le dijo, inmediatamente se acercó al sepulcro, y eso era una cueva grandísima y había una tremenda piedra muy grande que habían puesto ahí en la puerta de esta una piedra muy grande que habían puesto en la cueva. Jesús inmediatamente dijo: quiten la piedra, quiten esa piedra de ahí, quiten esa piedra de ahí. Pero inmediatamente Marta, la hermana del que estaba muerto, dentro de su razonamiento, dentro de lo que ella había visto con el alcance de sus ojos, ella sí o sí alcanzó a percibir su hermano que moría día a día. Ella vio con sus ojos su hermano que se fue deteriorando a tal punto en el que se despidió y murió, a tal punto en el que ellos mismos fueron y lo entregaron para que fuera preparado para enterrarlo. Lo prepararon y lo enterraron. Estuvo ahí presente durante 4 días amargamente. Quizás llovió y agua corría por su rostro, mientras que se iban corriendo por su rostro, pero que se unificaban con las lágrimas que no dejaba de soltar, porque sí o sí era su hermano con el que se había criado, con el que sí o sí había peleado cuando eran niños, con el que la ayudó, con el que la sustentó en algún momento, con el que le daba consejos. Era su único hermano. Vio cómo murió, o sea, en su razonamiento no había esperanza. Sus sueños se habían muerto junto con él. Ella sí o sí era una persona que dentro de su cuestionamiento no tenía esperanza. Él ya estaba muerto, maestro. Le dice: maestro, no, tiene 4 días mi hermano de muerto y la verdad huele mal porque ya se está descomponiendo, ya lo alcanzamos a percibir. Esa es la posición de Marta dentro de su raciocinio. Déjame decirte que dentro de ella había un diagnóstico terminal, había un diagnóstico que su hermano fue deteriorándose. Aparte, había un grado de dificultad, los 4 días de Lázaro ya estar ahí muerto. Había otro grado que le generaba quizás mucho más, que también estaba tapado con una tremenda piedra, que no sabía el grado de descomposición cómo estaría en ese momento. Y yo no sé aquí cuántos hoy tienen un diagnóstico terminal. Hoy, ¿cuántos tienen sepultados sus sueños?
Yo no sé cuántos hoy lloran amargamente porque día a día ven cómo se deteriora su familiar, cómo se deteriora su hijo, porque sí o sí hay personas en este momento en hospitales que ven cómo sus hijitos están con cáncer, están con alguna enfermedad terminal y ven día a día cómo se deteriora a tal punto en el que su corazón está partido, de que su razonamiento no los deja ver más allá, porque hay un dolor impresionante que no pueden sanar, que quisieran hacer algo por su cuenta, pero no lo pueden hacer. A esto es lo que me refiero, porque dentro de nuestro alcance no alcanzamos a sanar a una persona. Quizás pudiéramos decir, ¿por qué no soy yo en vez de él? Quizás hay palabras que nosotros decimos, Señor, ¿por qué no yo? ¿Por qué no yo y no él? Porque nadie quiere ver morir un hijo, un padre, un hermano, insisto, con este tipo de situaciones. Pero también están llorando profundamente porque estás ahí atado o estás ahí sin esperanza, porque ya estás solo, te encuentras solo en el mundo, te encuentras afligido. Quizás ahí, ¿quién se hace cargo de los niños? O sea, es tremendo, ¿no? Porque hay personas que mueren el padre y la madre y están los niños ahí desprotegiditos y parecen como errantes ahí perdidos en un espacio, en un universo, porque el mundo es gigante y no hay quien les dé cariño, no hay quien les dé afecto, no hay quien les dé amor. Hay personas que están solas, que se sienten tristes, que se sienten agobiados, y por eso quiero hablarte. Si estás ahí en un hospital, si estás ahí en una cárcel, si estás ahí en un lugar en el que no tienes esperanza, déjame decirte que aquí estamos hablando de razonamiento humano, de lo que está a nuestro alcance. Quizás para Marta ya no había esperanza, porque sí o sí no hay forma de decirle, Marta, esa Marta no creyó, no. Ella había visto con sus ojos cómo murió su hermano, vio todo el proceso. Aparte, su hermanita, la menor, María, estaba inconsolable. Ella lloraba amargamente y Jesús estaba conmovido a tal punto en el que el mismo Jesús de Nazaret lloró. Porque sí o sí hay situaciones difíciles en esta vida. Hay situaciones que nadie quisiera experimentar y que incluso el hecho de uno escucharlas le parte a uno el corazón. Y cualquier persona se conmueve al ver esa situación de otra persona que realmente, uno podría decir, Dios mío, guárdalo. O sea, yo me he topado con unas personas que realmente han estado destrozadas por dentro, que uno no sabe ni qué decir porque, o sea, fue madre, o sea, situaciones difíciles. Una vez hablaba con una persona, estaba predicando el evangelio y hablaba con una persona que estaba en silla de ruedas y ella con una manera me miraba así como fría, como oída, y ella decía, es que no tengo esperanza, o sea, a mí nadie me saca, yo estoy aquí encerrada, me siento en una cárcel, decía la muchacha dentro de sí. Situaciones muy difíciles, que tiene uno que depender de otra persona. Pero aún así, déjame decirte en esta hora, de que sí o sí, a pesar de todo este grado de dificultad que para el razonamiento es imposible de que pueda pasar algo, Jesús de Nazaret nos enseña de que sí es posible. Déjame decirte que Jesús vino a este mundo y pagó un precio grandísimo por cada uno de nosotros. Y ese precio era con el fin de darnos vida y vida en abundancia. Aparte de eso, de sanarnos, aparte de eso, de libertarnos, aparte de eso, de protegernos y darnos una promesa de una vida eterna. Entonces Jesús de Nazaret, cuando llegó a este lugar, se paró enfrente de la situación, se paró de frente, cara a cara con aquel sepulcro. Inmediatamente Jesús levantó una voz diciendo, quiten esa piedra de ahí, quiten esa piedra de ahí, porque hay una barrera. Porque cuando Marta, en nuestro razonamiento personal, le dice, no Señor, hiede ya, 4 días lleva ahí en ese lugar y está muerto, nuestro razonamiento nos impide creer. Nuestro razonamiento nos obliga a no creer que puede ocurrir un milagro. Me explico hasta acá. Como que nos detiene, como que nos frena, como que no nos deja avanzar. Porque empezamos a actuar conforme a lo que está a nuestro alcance, hasta donde llega nuestra vista. Inmediatamente Jesús dice, quiten la piedra.
Y cuando quitan la piedra se empieza a romper una barrera. Esa barrera, esa piedra que impedía ver, estamos hablando de esa barrera que impedía ver mucho más allá. Inmediatamente las personas se quedan ahí expectantes, viendo qué iba a acontecer, qué va a pasar. Dígame hasta aquí, si llega una persona como Jesús, sí o sí tú has escuchado de él, pero que llegue y se quite la piedra o que saquen la tierra y abran el ataúd. ¿Usted sabe qué es eso? Eso es un grado impresionante. Estamos hablando de un milagro, estamos hablando de algo que no es un juego, que puede ir el sentimiento de las personas durísimo. La gente estaba totalmente a la expectativa que iba a pasar, o sea, era algo tremendo. Dentro de su razonamiento era imposible, o sea, ¿qué dice a nuestra mente que se ha levantado muerto? No, ¿qué ir a hacer? Me imagino, se cuestionarían ahí en ese momento. Pero Jesús, inmediatamente Marta le dice, no, Señor, no quite la piedra. Jesús la regaña. Y yo quiero regañarte en esta mañana, porque Jesús inmediatamente le dijo, Marta, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. No te he dicho, es porque ya se lo había mencionado en alguna vez. En algún momento el Señor ya había hablado acerca de la fe. El Señor ya les había predicado acerca de la fe. El Señor ya las sabía. Ellas sí o sí tenían fe, porque mandaron a llamar al maestro. Y dijeron, si el maestro alcanza a llegar, lo sana. Tenían una fe impresionante. Pero como había muerto, hasta ahí llegó su fe. En este momento, Jesús le dice, Marta, Marta, te he dicho que te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. E inmediatamente mandó a quitar esa piedra. Y ella se quedó callada y se corrió. Y sabes, en el versículo 41 de Juan 11, y Jesús, inmediatamente alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Y siguió diciendo, yo sabía, Señor, con mucha fe, esto es fe, esto es fe. Y dijo, yo sabía que siempre me oyes. Pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. O sea, Jesús está dando una oración de fe y la gente la está escuchando. Y Jesús dijo con claridad, Señor, gracias. Te doy por haberme escuchado. O sea, todavía no le ha dicho Lázaro, levántate. Mira las palabras de Jesús. Estamos hablando de fe genuina. Gracias te doy por haberme escuchado, porque yo sé y sabía que siempre me oyes. ¿Por qué lo digo en voz alta? Para que la gente que está alrededor escuche que tú me enviaste. Inmediatamente, con mucha convicción, habiendo terminado estas palabras, Jesús inmediatamente gritó y dijo, Lázaro, levántate. Lázaro, levántate. Lázaro, levántate, dijo una sola vez. En ese momento dice la escritura de que la gente no dejaba de mirar ese hueco, eso que representa la muerte, eso que tipifica lo imposible, eso que tipifica todo lo que podríamos perder nosotros, que ya no hay forma de remediarlo. Esos sueños muertos en ese lugar, esos sueños que se murieron ahí en el momento en el que te hirieron a tal punto en el que ya no tienes fe, es como que se hubieran muerto en ese momento. Ese hueco ahí, ese sepulcro, representa cuando uno ya pierde las esperanzas. Y cuando Jesús grita, levántate, inmediatamente sale ese muerto de ahí. Salió por sus propias cuentas, nadie le tuvo que ayudar. Dice la escritura de que Lázaro inmediatamente salió, y salió así atado de manos y de pies, y la gente inmediatamente quedó totalmente asustada y empezaron a una algarabía. Yo le digo algarabía, esa bulla, esa bulla, todo el mundo aterrado, por decirlo así, de lo que estaba aconteciendo. Un milagro se estaba viendo en ese momento.
un milagro. Y sabes, Jesús, frente a todo diagnóstico médico, frente a el razonamiento humano, frente a 4 días de muerte, frente a cualquier crisis, inmediatamente Jesús simplemente le bastó decir: Lázaro, levántate. Y ese muerto se resucitó. Y quiero decirte hoy en esta hora, yo no sé por qué estás pasando, insisto, no sé por qué estás pasando. Solo te digo en esta hora que el Maestro, el mismo que llamó a Lázaro, levántate, te dice hoy: levántate, levántate, levántate de ahí, levántate que ahí no has muerto, levántate que aunque pareciera que se perdieron tus esperanzas, todavía hay esperanza. Te está llamando el Maestro: levántate, levántate, levántate de donde estés, levántate de esa aflicción, cree con todo tu corazón, cree, porque si crees, verás la gloria de Dios. Dios se manifestará ahí, Dios se manifestará en tu enfermedad, Dios se manifestará en tu soledad, Dios se manifestará en tu tristeza, Dios se manifestará en tus finanzas, Dios se manifestará en lo que has perdido, en lo que crees que ya no hay forma de remediarlo. Dios se manifestará. Dios restaurará tu familia, Dios restaurará tu hijo, Dios restaurará tu familia, Dios restaurará tu pareja, Dios restaurará, Dios resucitará tus sueños, resucitará tu familia. Te aseguro de que Dios volverá a resucitar esa fe que quizás estará muerta por alguna situación. Y aunque estés ahí, que no tienes esperanza para, no es tu razonamiento, incluso para el razonamiento de tu familia, para Dios sí hay esperanza, y hay vida, hay resurrección. Así que cree con todo tu corazón. Padre, en esta hora, Señor, llamo delante de tu presencia y te pido, bendito Dios, por el corazón de todo aquel que nos escucha en esta hora. Señor, solo tú conoces, bendito Dios, que todos necesitamos de ti, Señor. Creemos, Señor, de que tú nos escuchas. Hoy nos estás enseñando a que aunque ya no haya esperanza, ya no haya vida, ya no haya forma, hay todavía esperanza. Cuando tú llegas y tomas siempre el control de cualquier asunto. Yo hoy te pido, Señor, en el nombre de Jesús, por aquel que esté abatido, por aquel que esté triste, por aquel que esté afligido, por aquel que lo haya perdido todo, por aquel que está en un hospital, por ese bebé, por ese niño, por esa niña, por esa mujer, por ese hombre, por ese joven, por esa jovencita, Señor, que están ahí en el hospital, quizás padeciendo algún diagnóstico terminal y que quizás el dolor rompa con cualquier esperanza o incluso haya destruido sus sueños, sus metas. Señor, porque no hay nada más traumático que un diagnóstico médico, o no solo eso, estás ahí en la cárcel y quizás te dieron muchos años de estar ahí en ese lugar y ya moriste a tu esperanza de volver a salir, o de pronto simplemente estás ahí muerto en vida porque no le hayas sentido a habitar en este mundo. Déjame decirte que Dios resucita tus sueños. Dios resucita tu vida, Dios vuelve y resucita en esta mañana. Si crees, verás la gloria de Dios. Si crees con todo tu corazón, verás la gloria de Dios. Estamos en el tiempo de creer con todo nuestro corazón. Dios se manifestará, Dios se levantará ahí a nuestro favor y se parará frente a nuestro problema. Y déjame decirte que el Señor es más grande que tu problema. El Señor es más grande que la muerte. El Señor es más grande que cualquier circunstancia que estemos pasando. El Señor es más grande. Él es más grande. Santo es su nombre, digno de ser alabado. El principio y el fin, el gran yo soy, el que tiene el control de la vida del hombre, el que tiene el control de la vida de nosotros. En el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Te oramos en esta hora. Bendito seas tú. Dios los super bendiga.